Queridos televidentes, queridos oyentes, es un gusto estar de regreso con todos ustedes en este espacio Un Café con Voz. Hablamos de la actualidad regional, de todo lo que viene pasando en el contexto y también de lo local, por supuesto. Hoy desde el municipio de Marinilla vamos a estar hablando de algo que abre la posibilidad de unirnos todos en torno a visionar estrategias para la ciudad de Marinilla, para el municipio de Marinilla. Hace algunos días la administración municipal convocó no solamente a los exalcaldes, líderes comunales, líderes juveniles, la sociedad en general, a participar en la construcción de una agenda. Esa agenda proyectada 25, 26 años más, es decir, una agenda a 2050. Y hoy, pues, queremos compartir con todos ustedes las experiencias de lo que fue este primer encuentro y de lo que se proyecta se venga en los próximos meses y para los próximos años. ¿Cuál va a ser esa agenda? Esos puntos claves que vamos a estar trabajando para el desarrollo de Marinilla, seguramente interno, pero con cara hacia la región, porque no se puede pensar un municipio solamente como municipio, sino como región, como contexto regional. Está con nosotros el exalcalde del municipio de Marinilla, José Luis Duque. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Y lo hemos querido invitar porque usted es un experto en el tema de planificación en el territorio, pero muy especialmente conoce Marinilla y vamos a hablar un poco acerca de esta Agenda 2050. Bueno, sí, con los saludos a todos los televidentes y oyentes, la importancia de estos temas hoy en día es que tocan con una temática que se ha conocido como el ordenamiento territorial, pero todos lo denominan planificación regional, todos los denominan de alguna manera el desarrollo local y el desarrollo regional. En ese orden de ideas vemos una dinámica importante en este periodo de gobierno, tanto a nivel local, en cabeza de nuestro alcalde Julio Serna, y obviamente la dinámica que viene puesto en los debates tanto del departamento con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián. Entonces, nos parece que esto ha animado otra vez a las comunidades, a los líderes gremiales, a los líderes comunitarios, a las distintas entidades, a retomar temas y agendas que estaban por ahí ya hace rato semi-olvidadas, porque las agendas se van volviendo también de acuerdo a lo que los gobiernos van poniendo sobre la mesa. 2050 es una propuesta que inicialmente estaba en el plan de desarrollo del alcalde Julio, pero adicionalmente con la agenda que pone el gobernador de Antioquia frente a vías de tipo regional, frente al tema de lo que viene pasando con la situación de lo que fue la concesión autopista Medellín-Bogotá y otros elementos grandes para el desarrollo del oriente antioqueño, muchas lideradas desde el gobierno departamental, otras con las dinámicas locales, se pone la Agenda 2050. Y yo creo que la Agenda 2050, el señor alcalde Julio Serna nos está invitando a todos a que retomemos esas tareas de los liderazgos territoriales, no en contra de los liderazgos regionales, ni tampoco en contra de ninguna situación institucional, llámese pública, privada o comunitaria, sino al contrario, con la participación profunda de todos los actores. Y la Agenda 2050 lo que busca es pensémonos a Marinilla en el contexto regional en los próximos 26 años, que es lo que queda para cumplir el año 2050. Por eso nos pareció interesante la situación de la invitación y, como en todo proceso, la primera reunión, aunque se centró en todas las posibilidades de esas temáticas de discusión, se habló de provincia, se habló de área metropolitana, se habló de proyectos regionales, y creo que eso es lo que empieza a calentar la posibilidad de hablar bien de para dónde es que va este territorio. Y el tema que centra obviamente la discusión desde Marinilla es el trazo de la vía hacia los embalses, o el trazo de la vía de la unión entre lo que se llama el oriente antioqueño y lo que se llama el nordeste antioqueño, de llegar desde Santuario hasta Providencia, corregimiento de San Roque, que nos ponen las 4G a nivel nacional. Doctor José Luis, es un buen mensaje por parte de la actual administración reunir, o sea, usted lo dice hoy, nos unimos, nos integramos todos, ahí no hay vertientes políticas, ahí no depende de quién es el gobernador, de quién es el presidente, de quién es el concejal o de quién es el alcalde. Son todos hablando de tú a tú, de proyectar la región, de proyectar el municipio,
de unirnos con los temas que hoy se están tocando a nivel departamental para que Marinilla siga avanzando? Por supuesto, porque de alguna manera estos temas que son tan clave en el desarrollo y más el ordenamiento territorial, que en Colombia está bastante normado en distintas leyes, pues es muy importante el liderazgo de la institución pública, en este caso en cabeza del señor alcalde del municipio de Marinilla, porque es la institucionalidad la que le permite aportarle los elementos tanto jurídicos pero también económicos y de la participación comunitaria para que se logren algunos gestos, digamos, tanto locales como gestos departamentales en cabeza del señor gobernador de Antioquia. En ese sentido, la convocatoria la entendimos cuando se hace a todos estos actores, entre ellos exalcaldes y todos los actores gremiales y sociales, para que opinen sobre esa visión, esa mirada que se tiene para el 2050. Es supremamente necesario y nosotros, los exalcaldes y todos los actores, pero por lo menos los exalcaldes, entendemos que ese liderazgo institucional en cabeza del señor alcalde vale la pena acompañarlo en ese orden de ideas. Por supuesto. Hoy hay un mensaje muy claro a la comunidad, es no solamente todo el tema gremial, es decir, todos los líderes. Usted vive en Marinilla, representa a un sector de la comunidad o simplemente tiene un liderazgo, está llamado a sumarse a esta Agenda 2050. Sí, el llamamiento que hace el señor alcalde y por la participación que tuvieron todos los actores y sobre todo la participación que realmente el taller que se hizo, que no estaba tan profundamente guiado para una línea específica, terminó siendo un elemento de participación abierto donde cada uno de las personas que quisieron participar lo hicieron. Y ese llamado, pues siendo directa antes de la administración municipal, coadyuva a que tanto a nivel relacionado con la propia administración y que los actores sociales que a veces tienen su autonomía propia y los propios gremios empiecen a plantear ideas claras sobre el tema que nos está convocando el alcalde. Esto, digamos, para muchos de nosotros lo vemos como un plan estratégico del nivel local en contexto regional y que todo lo que ocurre en el municipio de Marinilla del contexto regional lo afecta por acción o por omisión y es necesario hacer los aportes que sean, como el caso, por ejemplo, de 2 alternativas de vía, una paralela al río, ese fue uno de los temas centrales, pero no era el objetivo, o el tema de pasando por la montaña a través del municipio de Santuario. Esos 2 elementos empiezan a poner tanto asuntos técnicos, pero también asuntos sociales, ambientales, que se empiezan a plantear. No hay ninguna apuesta, no hay ninguna decisión de parte de lo local frente al tema. Bueno, estamos hablando de una agenda que se construye de ahora en adelante. Se abrió el libro, la posibilidad de trabajar conjuntamente los diferentes actores en esa visión del municipio. ¿Qué viene para Marinilla? ¿Qué se plantea en esa agenda que va a transformar en los próximos 25, 26 años la ciudad? Bueno, hay 2 temas centrales que inician la agenda. Uno son esos proyectos regionales que ya mencionamos, entre ellos la vía y otros más, pero también la discusión que se está restaurando como discusión y es las maneras asociativas de la región. Las maneras asociativas de las cuales se han hablado de bastantes experiencias, hoy la nueva región metropolitana, por ejemplo en Bogotá, que fue hecha básicamente en una reforma constitucional solo para eso. Pero viene entonces de nuevo la discusión de área metropolitana versus también provincia y esos 2 elementos son matizadores del desarrollo de esta región del Oriente, porque si bien para mí ninguna de las 2 son contrarias, más bien pudieran ser complementarias, el largo conversatorio que hay sobre los 2 temas hace que se generen conflictos de opinión, conflictos políticos y conflictos de relación. Lo que se busca con la Agenda 2050 convocada por el señor alcalde es que todos los ciudadanos y ciudadanas, los líderes, empiecen a aportarle las temáticas fundamentales en materia ambiental, en materia de desarrollo rural, en materia de centralidades versus la integración regional, que es lo que más preocupa, porque digamos hay un reconocimiento social desde el caso de Marinilla por todos los actores, que hay muchas inequidades en el desarrollo territorial del Oriente, es decir, hay que pensar a Marinilla en su historia original. Recordemos que Marinilla hizo parte de un proceso de consolidación que hoy
lo terminan heredando 14 municipios del oriente hasta el Magdalena Medio. Y digamos que en esa circunscripción, ese debate hace que el tema de provincia, por ejemplo, coja mucha fuerza, pero también es reconocer que Marinilla hace parte de este altiplano, que está cerca al aeropuerto, que hoy con la vía que están recuperando también desde la concesión del túnel, va hasta Sica, es decir, del aeropuerto Sica, y eso pone al oriente en otro contexto, no solo con respecto al aeropuerto, sino que lo pone en términos del área metropolitana. Entonces yo creo que esas apuestas son supremamente claves, que coadyuvan obviamente a consolidar también el plan de desarrollo del señor alcalde. Bueno, tenemos la experiencia, doctor José Luis Duque, en el oriente. Hoy tenemos Mazahora, tenemos la provincia del Agua, Bosques y el Turismo, la provincia de La Paz, diferentes agremiaciones que cogen como las goteras de lo que es el altiplano, de Marinilla hacia abajo, de la Unión hacia la región de Páramo, en fin, pero la centralidad, es decir, Río Negro, otros municipios cercanos, no hacen parte también de esas recién creadas provincias, pero sí hacen parte de Mazahora. ¿Qué nos falta entonces para articular bien el proceso y decir, bueno, ya estamos asociados, trabajemos? Bueno, hay que reconocer que después de la elección popular de alcaldes, que fue en una ley por allá, un decreto ley, en el 86 y la Constitución del 91, se generó una participación más activa en política y en decisiones fundamentales. El sueño de todos los orientales era tener una región unida y realmente el inicio fue muy bonito y significativo cuando se creó Cornare como una agencia, yo la llamaba Agencia de Desarrollo Local, sino que la ley 99 pues en el 93 la volvió obviamente una entidad ambiental. Hoy tiene que cumplir con la ley, pero en su momento inicial hacía la articulación de todos los procesos y proyectos, no solo ambientales, sino de desarrollo vial, de desarrollo saneamiento. Digamos que hoy, a partir de ese ejercicio casi de Cornare, y que realizó un proyecto bastante importante con la Universidad de Antioquia, que fue Protocolo Siglo XXI, se generaron todas las bases para poder organizar este territorio. En una sola. En una sola dinámica. Incluso el paso inicial fue Cornare, que era básicamente, aunque no se decía así, una agencia de desarrollo socioeconómico local, cosa que le hace falta a este territorio. Claro, y son 26 municipios. Exactamente. Después de ese ejercicio, con Protocolo Siglo XXI, se detectó la necesidad de establecer que éramos zonas distintas, incluso que hay subzonas, por ejemplo, en Altiplano hay una subzona que es de metropolización en ese protocolo, hay otra subzona que era agropecuaria, tal cual como está dividida hoy la idea. Entonces, para resolver temas de la Constitución del 91, lo que se pudo echar mano primero fue la Asociación de Municipios. Fue el mismo Cornare, fue la misma comunidad y se crearon las primeras asociaciones. Reconocido el Oriente por un proceso de planificación interesante, se creó Mazahora, después se creó Musa, se creó Macer, primero, pero se crearon. Y, por supuesto, la Corpobosques, que básicamente terminaron conformando 4 asociaciones en todo el Oriente antioqueño, casi por zona, como denomina el... Entonces, a medida que íbamos avanzando en la norma y como en las necesidades institucionales, íbamos creando el asunto. Después vino la posibilidad, cuando salió la ley 1454 del 2011, que ya dijo, no, las provincias no, por ahora no son entidades como lo trae la Constitución del 91, sino que dijo, las provincias pueden ser provincias administrativas. Así lo dejó la Constitución, que sería el legislativo el que decidía cómo se iniciaba ese proceso, como entidad territorial que había que reglamentarlo, y en este caso se determinó que era una provincia administrativa. Entonces hoy tenemos 2 provincias en el oriente, hoy la gobernación está animado con ese proceso provincial porque hay otras provincias en el departamento, pero también con la reforma a la ley de lo que se llaman áreas metropolitanas, también se viene discutiendo. Entonces, ¿qué pasa hoy? La mayor parte de estas asociaciones son buenos ejercicios de la historia de planificación, pero tienen una dificultad muy compleja. Dependen de los gobiernos de turno y de lo poquito que se le pueda entregar de parte de los municipios y de los apoyos que se le vaya dando por convenios. Es decir, no tienen ni autonomía presupuestal como ingreso, autonomía de la administración del presupuesto obviamente que sí, pero no de los ingresos, y por lo tanto no tiene los dientes necesarios para crear las autonomías administrativas y las autonomías en los procesos de inversión. Dependen, yo le diría, un poco de las limosnas que a veces los gobernantes de turno. Y en eso terminaron un poco las provincias también.
que dependen un poco de los recursos del departamento, y los recursos del departamento también son agotados. Entonces, hoy por eso, siendo organizaciones importantes para el territorio y que hoy están, no tienen el poder y la efectividad que requieren entidades mucho más autónomas. Pues ojalá fueran entidades territoriales. Y ahí entonces empieza la discusión entre área metropolitana y provincia. Entonces, hoy está abierto ese debate todavía y largo. Pero, ¿cambiaría en algo lo que viene pasando con un área metropolitana? ¿Cambiarían algo? Por ejemplo, el área metropolitana tiene mayor posibilidad de generar algunos recursos autónomos por la reglamentación que tiene, pero tiene la dificultad territorial de que depende básicamente, y casi todas estas estructuras de alto poder terminan dependiendo de la ciudad más desarrollada, en este caso del municipio de Río Negro. Y lo mismo que incluso pasó con la región metropolitana, dependen del distrito capital de Bogotá. Porque, digamos, en esos casos, al ser Bogotá una entidad tan supremamente poderosa, pues puede redistribuir recursos a esa periferia que lo necesita. Pero en el caso del oriente antioqueño, dado de que no se ha generado esa cultura de la redistribución, sino al contrario, de la centralización de los recursos, pues hay un temor del resto de los municipios que una figura como esa pues termine centrada en un proceso metropolitano. Entonces aquí la discusión es, ¿queremos ser simplemente un proceso metropolitano, aunque ya tenemos la conurbación, aunque la zona central va creciendo, o queremos ser un proyecto urbano-rural, es decir, donde se reconoce la periferia? Ahí es donde las dos alternativas pueden ser válidas, es decir, una provincia mucho más amplia. Lo que pasa es que si no se le da los dientes financieros con algún impuesto, con alguna reglamentación de ley, porque tiene que tener una reglamentación de ley para que pueda tener los recursos autónomos para poder hacer las gestiones necesarias, pues no va a ser competitiva. Y el área metropolitana, al depender de situaciones muy puntuales, no son tan efectivas como sería, por ejemplo, el área metropolitana de Medellín, porque obviamente ni siquiera la región está cumpliendo con el 1.000.000 de habitantes para generar recursos autónomos, por ejemplo, vía temas ambientales. Es decir, no hay una posibilidad rápida y profunda, a no ser que se reforme la ley. Entonces ahí digamos que las áreas metropolitanas tienen la dificultad del tema de no resolverse el asunto de cómo hacer gestión compartida y cómo no tener el veto, por ejemplo, de la ciudad central, que les dé confianza al resto de los municipios, y la provincia, que no tiene todavía los pies y dientes que se necesita para el tema financiero, sobre todo fiscal. Bueno, es claro que una de las regiones, pensaríamos, que con más proyección es la región del Oriente. Bueno, tenemos gobernador de acá de la región. Muchos de sus colaboradores, muchos de sus jefes de despacho son de la región, conocen muy bien el territorio y seguramente le querrán apostar mucho a ese desarrollo, y para eso pues ya se han presentado algunos proyectos o nos han dado a conocer unos proyectos viales que nacen de la región y que se extienden, digamos, a otros territorios, uniendo el departamento de Antioquia con otras zonas del país. Pero volviendo a lo local, esa Agenda 2050 en el futuro tiene que unir a esos municipios cercanos, porque hoy tenemos que, bueno, ustedes que somos colindantes, conurbados con el municipio de Río Negro, seguramente en el futuro con el municipio del Santuario, y con todo este corredor de la autopista Medellín-Bogotá, que tiene que pensarse entre los alcaldes cómo se va a trabajar el tema. Por supuesto, el tema supramunicipal es necesario, es decir, hay muchos caminos para hacerlo. La gran dificultad es que ese tema de asociatividad termina pensándose siempre por una dependencia de una ordenanza, por una dependencia de un proceso de votación. Hoy con el gobernador de Antioquia es seguro que ese proceso de área metropolitana va a seguir avanzando con fuerza, y es muy seguro que por lo menos 3 o 4 municipios de una van a terminar consolidando ese tipo de situaciones. Pero también es cierto que la provincia sigue tomando la fuerza que requiere, porque esa asociatividad hace que se puedan resolver problemas comunes. Hay una figura asociativa que la gente no le pone mucha atención, y son
son asociaciones entre municipios, digámoslo así, pero con un proyecto concreto, se llaman contratos plan, los mecanismos son simples. Yo creo que hay que hacer en el Oriente, y en el caso de Marinilla deberá ser líder de procesos como estos, independientemente que le toque estar en un proceso por convocatoria o no, porque los ciudadanos serán los que se pronunciarán. En un tema de área metropolitana hay que reconocer que nosotros somos, junto con Río Negro, los más llamados incluso a tomar acuerdos por la cercanía y porque muchas veces no sabemos ya dónde está el límite municipal. Ya mucha gente que pasa por el Oriente Antioqueño está completamente transcurriendo el Marinilla y piensa que está en Río Negro y viceversa. Entonces esa es una realidad de perogrullo que hay que superar, pero los contratos plan serían los primeros pasos. En Europa pasó, antes de constituir la Unión Europea y todo lo que es ese proceso, un sistema que se llamó las microrregiones. Es necesario que entre los municipios empiecen a pactarse esos proyectos fundamentales. Entre el caso de Río Negro y Marinilla no sabemos si es el transporte masivo, no sabemos si es una empresa de transporte. A veces creo que teniendo el Politécnico, la Granja Marinilla y el Politécnico como institución Río Negro, un elemento que una esas dos a través de los parques lineales, etcétera. Y así con el Carmen de Boral, un asunto que tenga que ver con conocimiento, investigación, porque también ahí está la Universidad de Antioquia. Y con el caso de Santuario, por supuesto, todo el tema del desarrollo agropecuario, los temas ambientales, etc. Y no olvidar a Peñol Guatapé, el caso de Marinilla, así estamos aparentemente alejados, hay un proceso de conurbación complejísima, sobre todo en las veredas cercanas al Peñol, y eso amerita, por ejemplo, un enfoque de un macroproyecto turístico. Si se lograra como en Europa, ese primer paso de tener unas microrregiones, unas zonas de frontera consolidadas, con acuerdos específicos en el ordenamiento territorial, será mucho más fácil consolidar cualquiera de las figuras. Yo creo que hoy la figura más importante para el Oriente Antioqueño pudiera ser un tema de provincia como entidad no administrativa sino territorial. Lo que habría que reglamentar no es transformar la Constitución, es cambiar la ley 1454 y dar el inicio a un piloto, sí, un piloto que pudiera ser el Oriente por esa madurez que tiene. Pero eso no va en detrimento de que su tema central tenga un área metropolitana, y es decir, que cumple y que lo pueden tener los municipios, por ejemplo, en cercanía a Marinilla, Río Negro, pero en dinámica económica, Río Negro, Guarne, con el tema industrial, Río Negro, Guarne y Retiro con el tema de servicios y con el tema de la exclusividad. Esos tres municipios, por ejemplo, y que son los más cercanos al área metropolitana de Medellín, que son los que más están conectados directo al área metropolitana de Medellín, sería muy interesante resolver esos temas por una figura de estas que le permita competir con el área metropolitana de Medellín y que no termine subsumido. Ya Guarne ha llegado a pensar en ser parte del área metropolitana de Medellín, porque no lo han aceptado, y el Retiro también se lo ha pensado. Creo que en ese sentido habría que ser muy juiciosos, pero en orden de idea me parece que es más importante la discusión de la provincia como entidad territorial, porque nos uniría y nos articularía con todo el Oriente. Y es que todos olvidamos el Magdalena Medio. Para nosotros, en la historia, no en la subregión propiamente dicha, pero por lo menos Puerto Triunfo era parte de esta misma cultura que tenemos aquí del Oriente y especialmente de Marinilla. Eso era parte del cantón antiguo de Marinilla. Recordemos que Puerto Triunfo se desagregó de San Luis era de Granada y Granada obviamente era de Santuario, Santuario era inicialmente en ese ejercicio de Marinilla en la antigüedad. Esa dinámica social, económica, incluso los liderazgos de inversión que hoy existen en Puerto Triunfo y Marinilla tienen muchos elementos en común. Nosotros creemos que se está constituyendo la pequeña nueva ciudad y hay que ser muy estratégicos con ese tema para el Oriente, para no quedar por fuera del gran corredor de desarrollo, tanto ambiental pero de desarrollo vial y de transporte, que es el Magdalena como río fundamental para el desarrollo de todo el país. Hay un desplazamiento muy importante y preocupante en la región del Oriente, y es el tema agrícola, porque nos estamos estrechando en el tema de producción. Ya hoy las fincas que hace algún tiempo se utilizaban para producción agrícola, ya hoy están dedicadas al turismo o la construcción de viviendas, y eso seguramente va a ser un tema para futuras discusiones y seguramente también quedará en esa agenda 2050. Doctor José Luis, pues agradecerle mucho que esté con nosotros. Quedan temas abiertos. Usted próximamente en estos días ha venido reuniéndose con líderes del territorio para hablar precisamente de esas dos figuras asociativas, escuchando al territorio, así que lo vamos a invitar para un próximo programa para que nos cuente
¿Cómo le va en esas discusiones y qué se piensa desde la dirigencia política en la región sobre las decisiones que hay que tomar próximamente? Total, y ahí estaremos, y lo importante aquí es escuchar todas esas discusiones y propiciar las acciones que realmente vuelvan realidad todas estas necesidades que tiene el Oriente Antioqueño. Se necesita un proceso supramunicipal para poder consolidar proyectos de tipo regional. Esa es la clave. Hoy tenemos al gobernador de Antioquia del Oriente y yo creo que esa es una buena oportunidad para ciertos elementos de la integración. Pero habrán otras que siempre quedarán avanzadas y creo que sí tenemos que salir un poco de esa discusión municipal que a veces nos encierra en pequeños sitios. Yo siempre hablo de la batalla de Cascajo, que es una historia entre comillas nefasta, aunque es una historia que representa lo que pasó en la historia de los liberales y conservadores en toda esta historia del país, pero que si nos quedamos en esos elementos puntuales no vamos a poder trascender lo que está pasando en este Oriente Antioqueño. Por supuesto, y pues aprovechando que tenemos gobernador de la región y que hay como una cierta armonía en el territorio en torno a esas discusiones y que estamos empezando unas administraciones, llevamos escasamente 7, 8 meses en torno a 4 años, es decir 3 años larguitos que nos quedan, ojalá se puedan generar esas discusiones y que se pueda abrir esa agenda para seguir trabajando conjuntamente en el territorio. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en Un Café con Vox. Los esperamos en el próximo programa a través de este sistema de Ruralink que llega a diferentes municipios de la región del Oriente. Saludamos a quienes se están conectando en Guarne. Y estamos extendiéndonos también, ya hoy en el casco urbano y rural también nos pueden ver a través del canal de Safari Televisión. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la 90.5 FM.